Era una tarde de esa en las que el sol parece filtrarse vi una suavidad dorada a través de las cortinas de la sala de los Stevens, pero para Darin, el ambiente carecía de toda calma. Entró en la casa con los hombros quedó y una explosión de derrota que Samantha reconoció al instant. Ella, siempre atenta y con esa chispa de magia en la mirada, se acercó para recibirlo. El problema era sencillo en apariencia, pero devastador para un ejecutivo de publicidad tan meticuloso como él. Darin y su jefe Larry habían tenido una reunión con un cliente de suma importancia, y en el momento crucial, el nombre del caballero se había esfumado de su mente. El sonor se dio cuenta del olvido, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier montana. Samantha, con su dulzura habitual, intentó consolarlo diciéndole que aquello era algo natural, un suceso que le pasaba a todo el mundo de vez en cuando. Incluso ella admitió que le sucedía a menudo. Sin embargo, Darin no buscaba consuelo, sino una solución definitiva. Estaba decidido a que una humillación así no se repitiera jamais. Con un gesto de determinación, mostró un libro que había comprado y empezado a leer durante el viaje en tren. Era un manual sobre cómo recordarlo todo, una promesa de una memoria infalible que él lo convertiría en un hombre nuevo. Mientras Samantha se retiraba a preparar la cena, dando el espacio para estudiar, Darin se sumergió en los primeros capítulos, ansioso por devorar cada técnica de retención. De pronto, una presencia familiar y un tanto sarcástica inundó la habitación. Era Andorra, la madre de Samantha, quien observaba la escena con una mezcla de dédain y diversión. Con su elegancia característica, cuestionó la ridicula ambición de Darin de poseer una memoria perfecta. Para ella, la capacidad de olvidar era un regalo esencial para los mortales, pues tanta estupidez que recordar cada detalle sería un verdadero tormento. Argumentó que el recuerdo total solo debería estar en manos de un intelecto maduro y fuerte, algo que, según su palabra cargada de ironía, Dawson no poseía. Darin, ignorando las provocaciones de su suegra, se concentró en su nuevo conocimiento. Para su sorpresa y alegría, el libro empezó a surtir un efecto casi milagroso. De repente, el nombre que enterra un vacío se materializó con nitidez en su mente, Cynthia. No solo recordaba a la esposa del cliente, Cynthia Pennybaker, sino que una catarata de détails empezó a fluir. Ed Pennybaker amaba a Beethoven, detestaba a Wagner, criaba periquito de amor y tenía Treijo, Marc de 14 años, Sylvia de 11 años y un pequeño de 3 años llamado Willy. Samantha quedó fascinada por la precisión de su esposo, quien apenas por el tercer capítulo del manual. A la mañana siguiente, el mundo de Darin parecía haberse transformado en una enciclopedia viviente. Mientras desayunaba uno pancake con mermelada, él corrigió a Samantha con una exactitud asombrosa. Ella pensaba que era un desayuno diferente, pero él le recordó que ya se los había servido el 14 de septiembre de un año anterior. Recordó que aquel día llovía, era sábado y ella llevaba puesto un vestido amarillo con bolita blanca. Incluso recordó que ese vestido había terminado en una venta de caridad de la Sonora Dumont, la misma ocasión en la que Samantha había preparado un énorme pastel de chocolate mediante un truco de magia, rompiendo una promesa. La tensión comenzó a crecer cuando Darin levó esta nueva habilidad al ámbito profesional. En la oficina, frente al señor Pennybaker y Larry Tat, Darin no solo recordó los nombres de todo, sino que empezó a monopolizar la conversación con datos técnicos innecesarios. Habló con una autoridad abrumadora sobre la cría de periquito, corrigiendo incluso al propio Ed sobre la inteligencia de las aves citando artículos de consultorio dental sobre ejemplar que sabían dos versos infantil y tenían un vocabulario de más de 300 palabras. Larry intentaba reconducir la réunion hacia la publicidad, pero Darin estaba perdido en un mar de datos sobre el periodo barroco, el rococo y la historia de los automóviles. Darin se convirtió en un torrent de información ininterrumpido. Corregía las rutas geográficas de Ed, explicaba la etimología de las palabras y citaba fecha exacta de evento deportivo y descubrimiento científico. La situación alcanzó su punto máximo durante una cena en casa de los Stevens.
Larry Iloa estaban présente junto a los Penny Baker. Lo que debería haber sido una velada agradable se convirtió en una conferencia magistral donde daran no dejaba espacio para que nadie más hablara. Recordó de cena de as 2 meses y detalle minucioso de cuanta publicitaria pasada, incluso provocando pequeña discusión matrimonial entre Larry Iloa al sacar a la luz olvido cotidiano. Samantha, preocupada al ver la incomodidad de los invitados, sospechó que su madre, Andorra, podría haber lanzado algún hechizo sobre daran para volverlo tan antipático. Sin embargo, Andorra negó cualquier intervención mágica directa, sugiriendo que el problema residía en el propio deseo de daran de ser superior a través del conocimiento. La atmósfera en la cena era sofocante. Daran hablaba sobre la plaga de los viñedos franceses de 1875 y la diferencia entre compositor clásico y romántico, mientras Ed Penny Baker se sentía cada vez más eclipsado y molesto. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Cynthia Penny Baker, la esposa del cliente, estaló de una manera extrañamente lucida. Empezó a recitar, con una precisión matemática, que a veces había escuchado la misma historia de su esposo a lo largo de 15 años de matrimonio. Sabía que Ed había contado el cuento del partido de fútbol 1560 veces y su historia de pesca 1422 veces. Este estalido de memoria por parte de Cynthia actuó como un espejo para Ed y Daran. Ambos se dieron cuenta de lo agotador que podía ser un hombre que nunca cala y que siempre cree tener la razón basada en datos fríos. Ed, sintiéndose un poco avergonzado por su propio comportamiento pasado, se disculpó por haber hablado demasiado. La tensión se disolvió en una risa compartida y la cena finalmente pudo disfrutarse. Al final del día, en la tranquilidad de su habitación, Daran buscó su libro de memoria, no para aprender más, sino porque no encontraba su reloj. Samantha, con una sonrisa complice, le confesó que ella tenía el reloj porque se había roto el extensible y había olvidado decírselo. Fue un fallo de la memoria de ella, no de la de él. Daran comenzó a comprender que una memoria perfecta no era la clave de la felicidad. Recordar cada detalle, cada error y cada discusión del pasado podía ser una carga pesada. Miró a Samantha y comprendió que lo más importante no era recordar nombre de clientes o fecha histórica, sino valorar el amor y los momentos compartidos, incluso aquello que decidimos olvidar por el bien de la paz y la armonía. Decidió que era mejor ser un hombre con fallo humano que una máquina de datos solitaria. Con un beso, ambos acordaron que el olvido, a veces, es el acto de amor más grande que existe.